Oli. Hace un montón que no hago vídeo. En el vídeo anterior estuve hablando de Sixcos, que es una página de pelucas que mola un montón de AliExpress. O lo era, porque de repente pasó el, como yo lo llamo, pelucalipsis. Han quitado todas las pelucas de AliExpress, prácticamente, y todas mis tiendas de confianza se han ido al carajo, así que desgraciadamente ya no voy a poder hacer reviews de más páginas de pelucas de AliExpress. Pero como se ha ido al carajo, pues probablemente cuando necesite comprar más pelucas, porque de momento estoy bastante surtida, haga reviews de otros sitios, otras alternativas. Hoy, en su lugar, voy a hablaros de mi última adquisición, que es una tablet Wacom. Hasta ahora había estado usando... Bueno, mi primera tableta fue una Silvercrest y me duró muchísimos años. Lo que pasa es que tantos años que se me fue desgastando la punta y cuando se me desgastó tanto que necesitaba cambiarla, no encontraba los recambios que venían con la esa. Al final, luego fui rebuscando por Amazon a ver qué había y encontré Huion, una marca china de tabletas que en un principio me iba súper bien, o sea, y con un precio maravilloso, porque Wacom es la que usa todo el mundo, pero Wacom es cara, vamos a ser sinceros. Entonces, como yo estaba acostumbrada a una tableta súper grande, las Wacom, si me quería llegar a ese tamaño, se subía muchísimo de precio. Entonces, pues estuve buscando una alternativa. Y como he dicho, Huion, pues fue la solución en ese momento. Entonces voy a hablar un poco de cómo me fue. La tableta me costó alrededor de 60-70 euros, me parece. Me ha durado 1 año y medio, una cosa así. 2 años. No, creo que 2 años. El tamaño es grande, mira, la tengo aquí. Todo el área útil es, pues, todo, ¿sabes? O sea, aquí, como podéis ver, el tamaño de mi mano, pues, es bastante grande. Va con cable, que se puede quitar y poner. Tenía una ranura para tarjeta micro SD para guardar cosas. Un soporte. Y un boli recargable. Problema. Un día dejó de funcionar, no sé si el boli, no sé si la tablet, no supe qué había sido, intenté de todo, reinstalé los drivers, cosa que me costó bastante en su día porque al ser una marca china pues no tiene tanto soporte. Los recambios de los bolis costaban 30 euros y me rendí, o sea, porque dejó de funcionar de un día para otro, así que... Bueno, no fue de un día para otro, me tiré como 2 meses o 3 sin usarla y cuando la quise volver a usar no funcionaba. Aquí está, siendo un trasto enorme, inútil. Como quería seguir dibujando y no solo la tableta sirve para dibujar en digital, sino como también para editar fotografías, que es lo que yo lo estoy usando más últimamente por mi curso de fotografía, pues necesitaba una tablet. La alternativa es Wacom, que es la que usa todo el mundo y es la que supuestamente va mejor. Dejando de lado la tableta Huion, que me decepcionó bastante. Puede que no os dé problemas nunca, pero yo no sé. A mí me ha dado problemas, me ha durado poco, me costó barata, pero en fin, que si va a durar tan poco, pues tampoco te sale rentable. Entonces un día, yendo por ahí, vi una tableta de Wacom que costaba 40 pavos y dije, esto no puede ser. Esto tiene que ser una castaña, porque Wacom como poco te cuesta 100 euros, una cosa así. Y no, resulta que han sacado una serie que se llama One, que con 2 tamaños, tamaño pequeño y tamaño mediano, que son súper accesibles de precio. La pequeña creo que eran 40 y la mediana me ha salido por 60, me parece, una cosa así, que es un precio que te cagas de bueno. Y siendo Wacom, comparado con lo que me costó la Huion, pues estaba muy bien. Las tabletas de Wacom en general son más pequeñas que las de tamaño grande que había estado usando hasta ahora, pero aún así es maravilloso, o sea, tiene un área de, bueno, creo que eran 21 por 13 o una cosa así. Pues las series más comunes siempre han sido la Bamboo, Intuos, que son las profesionales, la Cintiq, que es la que tiene pantalla, y bueno, yo siempre he trabajado sin pantalla y me he ido estupendamente, así que bien. ¿Cuál es la diferencia de la One de Wacom con respecto a las Intuos y las Bamboo? Pues esta, la Wacom One, no tiene superficie táctil con los dedos.
Es decir, todo tiene que ser con el bolígrafo. Lo cual me parece maravilloso porque, ¿sabes? Me han prestado alguna vez bambús y de apoyar la mano contra la tablet al final te acaba siendo una molestia. Se puede desactivar, pero no es una cosa que vaya a usar. No es una cosa que use nadie en realidad, así que... Entonces, esta es la tabletita, la caja de la tabletita. One by Wacom. Y esta de aquí es la tableta. Este es el tamaño y efectivamente el área táctil es pues desde aquí hasta abajo, que es prácticamente entera. También va por cable, que se puede quitar y se puede poner, se puede configurar para zurdos y para diestros. Y el bolígrafo tiene pues la punta, 1024 niveles de presión y dos botoncitos que son los secundarios. Este no tiene goma de borrar, que hay, la tableta bambú creo que tiene la parte de atrás que se puede configurar como otro pincel para ir cambiando así, lo cual tampoco es absolutamente necesario. Vienen puntas de recambio y se instala súper fácil. Wacom siempre tiene soporte, tiene el software actualizado en su página web siempre, es compatible con todos los programas y es que es Wacom. Y me ha costado 60 euros, o sea, ha sido un descubrimiento magnífico. La diferencia entre 1024 niveles de presión y 2048 realmente no es tan relevante a la hora de dibujar. Si la vas a usar mucho, igual sí, pero yo personalmente la Huion tenía 2048 y no he notado mucho la diferencia. ¿Qué decir? Pros. No tiene pantalla táctil. A mí me parece un pro. Puede ser un contra, pero yo es que no lo uso porque me resulta muy incómodo que a lo mejor levanto un poco de más el boli y de repente con la mano esté moviendo lo que no deba. El precio es magnífico, el precio es maravilloso, súper baratita. Es Wacom, tiene seguridad. Contras, no lo usa mucha gente. Este modelo no sé si ha salido hace poco o simplemente es que la gente suele tirar por Intuos o por Bambú. Pero no hay gran cosa, si te encuentras un problema y buscas en internet no hay muchas soluciones ni muchas opiniones. Por eso estoy aquí haciendo una review porque me parece que es un modelo maravilloso, súper sencillito, que para empezar es magnífico, incluso para seguir, porque yo nunca había tenido Wacom, pero no sé, es como muy guay, es muy... tiene todas las prestaciones necesarias, o sea, tiene la calidad que tiene Wacom, es rápida, es precisa. Tiene un área bastante buena para la hora de trabajar. Tiene dos tamaños, por si interesa. Y eso, y lo soportan todos los programas. Lo cual está muy bien. Bueno, los programas que yo suelo usar para dibujar con tableta suelen ser Adobe Photoshop y Paint Toolside. Es el que suelo usar casi siempre porque me gusta mucho cómo se pueden hacer trazos, cómo se puede difuminar el color y todo eso. Al principio tuve bastantes problemas a la hora de instalar la tableta porque en Photoshop me reconocía la presión perfectamente, pero en Shine no. Entonces estuve buscando, la solución que sirvió para algo fue abrir primero el programa y después de tenerlo abierto enchufar la tableta. A mí me funcionó. Si no, también había una manera que es abrir el panel de control de Wacom y añadir el programa Shine a las características, pero eso a mí en mi configuración no me salía. Y nada, que es una maravilla. Que esto... de verdad, no vais a encontrar nada mejor de precio. Es de Wacom, tiene soporte, podéis escribir si os pasa alguna cosa, tiene garantía, tiene de todo. Eso, en Amazon están un poco más caras, pero yo la compré en Carrefour. Pero bueno, podéis mirar por ahí, seguramente, pues yo que sé, en MediaMarkt o lo que sea también la tengan. Personalmente, a ver, llevo una semana con ella, ¿vale? Pero me está yendo estupendamente, me está siendo súper útil y bueno, yo creo que va a durar bastante. Hay mucha gente, o sea, la primera review que vi le ponían un plástico encima para no rayarla, o incluso puedes poner un papel porque la presión la va a reconocer igual. Yo nunca he usado protector, pero podría hacerlo y entonces duraría todavía más. Y eso, las puntas son intercambiables para cuando se desgasten. Te viene con 3 puntas, pero puedes comprar más porque de Wacom tienes de todo lo que necesites en Amazon o donde sea. Y nada, viene con un CD con la instalación, o si no puedes descargarlo de la página oficial de Wacom. Y funciona, pues eso, funciona fenomenal.
Espero que esto sirva de ayuda para alguien y que si queréis probar lo digital, aquí tenéis una cosa con la que podéis empezar y funciona súper bien. No voy a hacer ninguna demostración ahora porque estoy de exámenes y tengo un montón de cosas que hacer. Este verano me vuelvo a ir a Estados Unidos, así que voy a estar un montón de tiempo probablemente sin subir vídeo. O sea, quería hacer esta review primero porque me parece muy importante y que puede ser muy útil para mucha gente que no se termina de decidir por esta tableta que no tiene ni Dios, porque todo el mundo va por las más conocidas, ¿no? Espero hacer más vídeos, espero seguir haciendo más, hacer una demostración, un speed painting con la tableta y nos vemos en el próximo vídeo.